Y para profundizar un poco más en el tema, el día de hoy nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio de Primera Emisión al doctor Juan Antonio Mondragón. Él es investigador sobre el cambio climático. Juan Antonio, gracias, muy buenos días por Buenos estar aquí con días, muchas nosotros. gracias por la invitación. Y precisamente hablemos, lo vimos el fin de semana, salieron y se volcaron muchas personas a las calles exigiendo ya acciones contundentes, acciones directas a las autoridades, a los gobiernos para hacer algo contra el cambio climático. ¿Qué pasa aquí, Juan Antonio, cuando vemos a tantos jóvenes, tantos adolescentes alzar la voz? ¿Qué nos da? ¿Cómo podemos nosotros leer esto, que las sociedades y sobre todo personas tan jóvenes salgan y ya por fin digan, atención, hay que hacer algo? Pues es un tema importante para todos, estamos apenas comprendiendo lo frágil que es el balance del clima para la supervivencia de toda la especie humana y de la biodiversidad con la que compartimos el planeta. Es real, tenemos las 4 estaciones del año en un día ya, estamos viendo esa Es increíble. dinámica de clima tan fuerte que afecta a todos los sistemas humanos. Y tuve la fortuna de participar en la Antártida en un viaje de investigación en el 2008. Se perdió una masa de hielo enorme en el 2002 que se llama Bahía de Larsen. Ese hielo se esperaba que se perdiera en 100 años y se perdió en 30 días. Y desde ese entonces comienza toda una plataforma de conciencia y de investigación para saber qué estaba sucediendo. 10 años después estamos viendo el deshielo en todos lados, Groenlandia, Alaska, el Ártico, la Antártida. Sí. Y no es nada más el tema del deshielo, del cambio climático, no subir arriba de 1.5 grados, sino es la primera vez en el planeta que esta carga de población, a este ritmo de depredación de recursos, está poniendo todos los sistemas en jaque. Estamos perdiendo biodiversidad, selvas, bosques, zonas de desertificación, hay un mayor calentamiento en la atmósfera y eso está generando que haya una mayor precipitación pluvial, inundaciones, sequías. Está en crisis el clima. Sí. Es alarmante y tenemos que comprender que todos estamos involucrados para resolverlo. Sí, por supuesto, Debe es de una entrar, cadena. así es, por ejemplo, soluciones. Debe entrar la banca a nivel internacional, condicionando el dinero de financiamiento para que haya una regulación y una reglamentación sustentable. Sí. Eso quiere decir que cualquier cosa que hagamos hacia el futuro debe tener una huella no tan negativa. Medidas sustentables. Es correcto, sí. Debemos hacer menos. Debemos de empoderar a la mujer para que la mujer tenga todas las herramientas de desarrollo humano y que decida cuándo embarazarse y cómo embarazarse. Eso va a generar que haya un plan de vida. Debemos de ser sustentables nosotros en nuestra cotidianidad. Economía circular, biomímesis, biomímico y tendencias de diseño, etcétera. Ya están las soluciones ahí. Claro. Lo que tenemos que comprender es que es cuestión de cada pequeña decisión en nuestro hacer humano y pues sumar como equipo, porque si no el destino nos va a alcanzar. Pero ¿qué sucede, Juan Antonio? Por ejemplo, tú hablas muy bien y dices que hay que inyectar algunos recursos económicos precisamente para que esto, o la lucha siga, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en gobiernos como el de nosotros, el de nuestro país, que pues los incentivos y la economía pues no es la mejor y se recortan, por ejemplo, ciertos recursos que van destinados a la protección y al cuidado del medio ambiente? ¿Qué hacer contra pues este tipo de autoridades en donde pues el apoyo no está brindado? Es muy importante lo que dice. Primero hay una falta de conocimiento. Hay un liderazgo que se mueve por ciertos intereses. Es alarmante que estén ahorita financiando negocios abocados al gas y que eso genera fracking, cancelar proyectos económicos como el aeropuerto, que finalmente eso no es que vaya a favor de la sustentabilidad, pero genera un orden de descentralización urbana. Y si este gobierno continúa con medidas no sustentables, pues el precio lo vamos a pagar nosotros a nivel ciudadano. Tenemos también que entender que nosotros somos gobierno y es hora de que nosotros desde nuestras casas generemos política pública. Sí. La política pública comienza como el ejemplo de Greta. Ella escribe una carta, se viraliza y se convierte en un liderazgo internacional que hizo lo que comentas, 4 millones de jóvenes y de ciudadanos en todo el mundo exigiendo que el clima se ponga en la agenda por primera vez como prioridad. Entonces tenemos nosotros que comprender que desde nuestro quehacer humano, así sea el más sencillo, amas de casa, estudiantes, empresarios, quien sea, debe de empezarse a vincular con estas soluciones y exigir esas medidas de mitigación y de adaptabilidad ante este nuevo escenario que además atenta contra la supervivencia de
las siguientes generaciones. Yo tengo una hija de 20 años y me dedico a esto en cuerpo y alma porque me preocupa que ella tenga un planeta en donde seguir haciendo un plan de vida. Así es, y en pocos años, porque como tú lo Así comentas, es. esto de el deshielo, por ejemplo, y todo esto ha ocurrido pues en un periodo Si estaba corto previsto de en 100 tiempo, ¿no? años y Así es. sucede en Claro. 30 días, es impresionante. ¿Qué le esperaba a Así una es. persona en 20 años, no? A Sí. las nuevas generaciones en 20 años. ¿Cómo van a vivir? Yo veo 2 décadas por venir muy complicadas, va a ser Sí. un reto enorme, pero vamos a hacernos frente a un escenario donde tenemos que generar nuestra propia energía Es lo que, ajá, Los ¿cómo propios podemos afrontar alimentos. eso? Ujú. y la dinámica va a cambiar de manera drástica. Ujú. Vamos a atravesar un cambio climático que nos va a acercar a una era glaciar. Pareciera contradictorio porque Claro. se habla de un calentamiento, pero ese calentamiento lo que va a generar es un rompimiento del balance de los ecosistemas y del clima para comenzar una época de mucho frío. No estamos preparados para un futuro así. Claro. Y además, en un escenario en donde hay menos espacio para la agricultura, estamos hablando de crisis alimentaria, el 60% de las ciudades en el mundo están en costas para acceder al principal alimento que es pues, el alimento marino. Estamos a un menos 70% de capacidad de pesca hoy, que eso se ha perdido en 200 años. En poquito tiempo. O sea, lo que les comentaba, Menos la 70%. biodiversidad, menos 70% de Es capacidad de altísimo. pesca. Yo estuve a los 18 años en la pesca del cangrejo en Alaska, trabajando ahí un año, y pude ver cómo en el año que se pesca 365 días del año en 3 turnos, llegan los peces ya pequeños en donde no se respeta el ciclo de reproducción. Claro. Los últimos censos de la ONU nos explican que ahora hay mucha más vida, menos vida marina. De hecho, hay más moléculas de plástico en el mar que vida orgánica. Y pues eso habla de un escenario muy complicado. Eso quiere decir que tenemos menos espacio de donde generar alimentos, Sí. en un clima más hostil y además mucho más difícil, inclusive con presupuestos financieros y toda la inversión destinada a esos proyectos. No se puede controlar un escenario de catástrofes naturales, por ejemplo, Claro. y con una población creciente que hoy por hoy estamos entendiendo que ningún gobierno está pudiendo hacerle frente a ese orden socioeconómico. Así es. Entonces tenemos que tener una inteligencia sustentable, tomar nosotros esa agenda 2030, que Ujú. tiene 17 objetivos de desarrollo sustentable, Ujú. en nuestra cotidianidad. Tenemos que aprender a ser sustentables, tenemos que ser menos, empoderar a la mujer Sí. Sí. y tenemos que generar una conciencia con nuevos criterios, romper paradigmas. El planeta no puede seguir consumiendo recursos renovables o no renovables a este ritmo acelerado. Claro. Oye, Adelante, oye, Juan adelante. Antonio, Sí. tú con todo este expertise y experiencia, ¿les podrías decir a nuestro público que nos escucha algo sumamente básico, aunque sea repetitivo, pero cuáles son las funciones que pueden hacer en casa, desde desconectar todos los cargadores, apagar la luz? O sea, ¿qué podemos hacer de verdad para ir haciendo un cambio significativo desde nuestra casa? Pues está muy trillado el tema de cuida el agua, Claro. recicla. Yo creo que es más importante, por ejemplo, un consumo sustentable, Ujú. pensar qué compras Hacer y para huertas. qué lo usas, En casa. sembrar tus propios alimentos. Ya hay verticales también. Así es, digo, suena muy utópico, Claro. porque te doy un ejemplo, siembras una lechuga, que te tardas 2 meses y medio en tener una lechuga y te la comes en un día. ¿Cuántas lechugas necesitarías para tener ensaladas diario? Sí. Sin embargo, te cambia el concepto de entender qué hay detrás de los procesos, qué trabajo cuesta tener alimento disponible, y lo tenemos que empezar a hacer. Pero eso Saber. generaría, perdón, conciencia, que eso es lo 100%. importante. O sea, es como el experimento cuando íbamos a la primaria, el frijolito, Así es. que te costaba un chorro de trabajo y se tardaba muchísimo. Y de verdad eso lo podemos ayudar para las nuevas generaciones y de verdad crear una conciencia pública, como dices, y social, para que el día de mañana esto no se nos acabe. Y conectar a la niñez y a los adolescentes con ese espacio de contacto con la naturaleza. Ya no es tanto nada más tener tu huerta en una maceta dentro de tu casa, tu departamento, Pues- sino es salir al bosque, Claro. regresar Así al es. campo, descalzos, tener ese Por contacto. supuesto. Ahorita estamos viendo cómo todos están en la tecnología, atrapados en un mundo Activísimos, virtual, Claro, cuando el mundo real está allá afuera y es el planeta que nos sostiene. claro está. Exactamente. Juan Antonio, rápidamente para cerrar esta importante charla, y yo quisiera que nos despejaras también una duda que a mí por lo menos me conflictúa un poco, es muchas autoridades nos comparten información, tú mismo lo has hecho a través de tus redes sociales, un gran investigador y comprometido con el cambio climático, y nos dicen, por favor, hay que poner atención a lo que está sucediendo, hay que empezar a generar políticas públicas, hay que hacer cosas desde casa, y muchas personas todavía siguen con este optimismo de estamos a tiempo de revertirlo. ¿En realidad estamos a tiempo? ¿O definitivamente ya abusamos del planeta? Los y expertos y de está este difícil? tema explican que desde hace 50 años quebramos el punto de quiebre, en Ujú. donde ya el retorno no es
a través de la mitigación, sin esa adaptabilidad. Vamos a pagar una factura Cara. de los últimos 300 años, desde la revolución industrial, comenzó un sistema de depredación en donde ahorita estamos empezando a ver las consecuencias. Sí. Sin embargo, podemos revertir algunos escenarios, sobre todo de preservar los recursos que todavía quedan disponibles. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si en México queda selva disponible en la península de Yucatán, Chiapas y Quintana Roo, pues protegerla. Por supuesto, y no estar Y haciendo no ir a trenes, hacer un perdón. tren No, claro, que estoy va a totalmente devastar. de acuerdo, 100%. Si tenemos que proteger el mar, pues hay que meter iniciativa de política pública para Así apoyar a es. los pescadores y que hayan proyectos de pesca, pero con ciclos de economía circular Respetar en donde el se reponga. No podemos acabarnos lo que está disponible y que afecte a las siguientes generaciones. Y acabar con los pocos o bosques que nos quedan para hacer edificios, más plazas. Ya no necesitamos Así de es. eso. Yo no sé, necesitamos- les pregunto a ustedes, ¿tienen hijos o piensan tener familia? No. Es ya que no. estamos en esa situación. Yo todavía no tengo, complicado, no soy ¿no? madre, pero por supuesto que me queda. Pero qué triste voy ver a ese hacer? escenario. Aquí lo hablamos muchísimo en primera ¿Qué emisión. les vas a Los dejar? animales, ¿No? ¿qué le Así voy a es, dejar? así ¿Qué es. mundo? Nada más ustedes díganme, de su casa hoy, aquí al trabajo, ¿cuántos venados o cuántas ardillas o cuántas mariposas vieron en su camino? No, señor. No. Entonces así está, pasando del área rural al urbano, en donde la gente busca este commodity de confort porque tienen los servicios disponibles para vivir mejor, pero en esa transición de dejar lo rural al urbano, pues, estamos matando el sistema de los criterios de supervivencia humana. Así es, hay que despertar, Hay que tener prepararnos esta porque el 2030 es conciencia. lo que se, ¿no? El Es 2030 una se va a meta, poner. no debe de Está subir aquí la a la vuelta. temperatura. Así es. Exactamente. Así es. Gracias, Gracias. a nuestro invitado del día de hoy. De verdad, tenemos que poner mucha atención, tenemos que seguir compartiendo información y está en nosotros como adultos pues esta responsabilidad de que Así las es. nuevas generaciones pues vivan y tengan y encuentren un mejor planeta. Y para solo todos. juntos, ¿eh? Poner Así es. intereses Así es. comunes sobre intereses particulares. Gracias. Doctor Juan Antonio Mondragón, muchísimas gracias. gusto. Sobre la Muchísimas invitación. gracias. Un placer Muchas tenerlo gracias. aquí, de Aquí verdad. acompáñanos, muchas No, gracias. no se vaya, acompáñenos aquí a Deportes, Claro que ¿verdad? Información muy valiosa, muy concreta y hay que seguir más con este tema porque aquí estamos muy ocupados y preocupados Claro. en primera emisión por el medio ambiente. Pero señores, vamos a Deportes, ya saben.